Profesor, buenas noches, compañeros, compañeras. Profesor, buenas tardes, colegas, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. A ver, unos minutos para esperar que se conecten sus compañeros, un momento. Ya, ahora sí, ya. Tiempo suficiente para que sus compañeros se puedan conectar. En caso de justificación, bueno, algunos ya me mandarán ahí. Ya. He visto que me están llegando trabajos. No es de la mayoría, porque creo que he recibido 10 a 15 trabajos hasta el momento, ¿ya? Así que, bueno, ya dependerá de cada quien. Al final de clase voy a estar revisando trabajos para que vean su calificación. A ver, me indican si consultaron con su tutora, si el día de hoy era la última clase o la próxima semana. A ver, me indica. ¿Alguien pudo consultar? Profesor, buenas noches. Sí, yo le consulté a la profesora, a la tutora, y me dijo que aún no, que la semana de diciembre se está terminando todo.
Ah, ya, entonces todavía hay tiempo. Ah, ya, ok, ok. Entonces, sí, está bien. Ok. Entonces queda 2 semanas. Ya, no hay problema entonces. Ya, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mm, profesor. ya, ya listo, entonces gracias. Sí, justo había mandado un mensaje también ahora a tu tutora, pero no ha contestado. Entonces sería para Buenas noches, profesor. buenas noches. Entonces la exposición todavía hay tiempos para la próxima semana. Quiero suponer que ya han elegido el tema, ya han buscado su información. Entonces, lo único que le faltaría es simplemente que lo puedan grabar y presentar el trabajo. ¿Ok? Sería bueno que eso ya lo vayan viendo, ¿no? En caso de algunas dudas o inquietudes, normal, ¿ya? Me hacen llegar. Profesor, buenas noches. Referente a ¿No la está hoy en la exposición, exposición? No, 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 la exposición, por eso estaba indicando a sus compañeros. Si el día de hoy era la última clase, eh, podría haber sido la presentación de la exposición, pero Buenas noches, creo que yo profesor. coloqué, un ya, momento, esto creo que yo coloqué la fecha en el PPT el 28 de noviembre, ¿no? En de el nuevo. PPT incluso está la fecha. Sí, claro. Ujú. Ya, profesor. Entonces, Ya, claro, la sí. exposición ahí está. Profesor, una consulta. Ahí está Referente al espacio de consulta. el último día, ¿no? Sí, Para el 28 profesor, de noviembre, para la otra semana, ¿no, profesor? profesor, referente a la exposición, de los temas que ha dado, ¿de uno de ellos solamente hay que hacer el trabajo o de todos Exacto. los que hay? O sea, podemos escoger cualquiera de ellos. Dani, Ya, entonces, ¿alguna duda con respecto a la exposición? Sí, profesor, lo que le preguntaba era si de todos los temas que nos ha dado, se va a presentar esos temas, lo que usted ha dado, o solamente uno de ellos. compañera, solo es uno de ellos. Tienes que elegir uno de ellos. Son 4 opciones que tienes. Ok, gracias. Creo que el profesor tiene problemas con su internet. Sí, creo. Pensé que era mi internet mío. No, no, perdón, ya me conecté a otra red mejor porque creo que Profesor, una consulta. sí. Aparte del trabajo, ¿vamos a exponer en videos para enviarle o solo es trabajo? Claro, la Esa parte no presentación entendí, es en por video. favor. Ya, la presentación es un video, me lo tienen que mandar al WhatsApp. Me parece que ya mandaron 2 Ya, videos de profesor, exposición. Ya ya mandaron son. algunos de exposición, ya no hay problema, de una vez lo puedo calificar. Se ve ahí su nota, no habría ningún problema, ¿ya? Ah, ok, profesor, entonces no tenemos que esperar el mismo día todavía, ya tenemos que estar enviando ya 2 días, ¿verdad? Claro, sí, si ya lo tienen listo, no habría ningún problema que lo vayan enviando y se le va a calificar. Ah, También, muy bien, gracias. listo, ok. A ver, vamos viendo ahora el temario del día de hoy. Y entonces sus compañeros podrían consultado. Me han mencionado que entonces la clase es hasta el 5, ¿no? 5 de diciembre. Ya, entonces aún hay tiempo. Ya, a ver. Para poder comprender un poco mejor el tema de hoy. A ver. Ya, ahora sí. El temario con términos ahora de historia, porque la semana pasada incluso estábamos hablando, perdón, el día martes estábamos hablando con respecto a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Inclusive estaba mencionando algunas preguntas que a algunos les ha ayudado en ciertos puntos, porque hay algunas calificaciones que han tenido bajos, ¿no? Entonces, el día martes he estado haciendo preguntas, que han aprovechado, que han estado repasando supuestamente los temas, y eso ahí les ha ayudado para su calificación en los trabajos, ¿no? Un más, un punto más, 2 puntos más, por ahí les ha ayudado. Hoy también puedo realizar lo mismo, porque te recuerden que es tema de participación también es calificado, es parte entonces del promedio final, ¿ok? Entonces, cuando te menciono ahora el término y solo la palabra historia, claramente, cuando mencionamos esa palabra, a uno se nos viene a la mente el término tiempo, ¿no? O evolución. Entonces, claramente, cuando te menciona una definición científica de historia, te menciona que es una ciencia social. Recuerden que
necesita un curso o un área para que sea considerada ciencia? ¿Qué necesita la historia para que sea ciencia? A ver, ¿qué me indica? ¿Qué necesita la historia? Analizar, análisis y testimonio, puede ser. Análisis testimonio. Ya esos son, claro, ¿no? En este caso las fuentes, ok. Otro, incluso hice la misma pregunta, ¿no? En economía. ¿Qué necesita la economía para que sea considerada La ciencia? conexión social, economía, geografía, psicología, puede ser también, ¿no? Ya, pero hay algo más específico, muy general. A ver, ¿alguien puede mencionarme qué necesita cualquier curso? Ya sea la biología, la matemática, porque también son ciencias. ¿Qué necesita para que sea considerada ciencia? Aprobación científica. Ya, cerca, ok. Ok, está más cerca. Lo que necesita cada curso, cada área. Disciplinas científicas. Disciplinas, ya vamos acercando, por ahí van más cerca, pero lo que necesita cada curso, cada área, cada asignatura para que sea considerado ciencia, es un objeto de estudio. En este caso, si yo menciono, ¿cuál es el objeto de estudio de la historia? ¿Cuál puede ser el objeto de estudio de la historia? No tiene Herramienta. objeto de... ¿Cuál? Una herramienta. Narración, exposición. Mm, Tema. Los hechos. Investigación, profesor. Una narración de los hechos. Investigación. Narración, la historia, profesor. Una narración de la historia. Una investigación profunda y para que sea convincente. Profesor, un análisis. Ay, nada, no, nadie hace. El profesor creo que tiene su internet mal. Su internet está mal, el profesor. Sí, sí. A ver, disculpen. Justo hoy, mis dos redes están mal. A ver, esperemos que no vuelva a caer. A ver, la pregunta. ¿Cómo puedo dividir a la historia? ¿En qué divido a la historia? ¿Cómo divido la historia? ¿Cómo puedo dividir En la esta? ciencia, sociedad, Periodos históricos. análisis, Ya, por ahí historia. mencionó su compañero, en los denominados periodos históricos. ¿Ya tiene otro nombre esa clasificación? ¿Son periodos históricos? Sí, pero tiene otro término, más conocido incluso. Prehistórico. Geografía, Ya, por ahí menciona una parte. Edades. Ahí está, geografía. gracias. Las denominadas edades. Estructuras narrativas. Por eso su compañera, perdón, la prehistoria. Ya me mencionó una etapa, ok, pero recuerden que estamos hablando principalmente como historia, ¿no? Recuerden que hay una clasificación entre la prehistoria y la historia, y de eso vamos a denominar por qué hay esa clasificación, qué suceso ha tenido que acontecer para que haya esa división, ¿no? Entre la prehistoria y la historia. Entonces, vamos viendo con respecto a ello. Cuando te menciono ahora sí, padre de la historia, al padre de la historia se denomina como Heródoto. Heródoto es el padre de la historia, pero lo denominan como el padre de la historia antigua. Indican, considerado como el padre de la historia, fue un investigador griego que expuso las causas y consecuencias más importantes de los sucesos militares y políticos de su época. Si nos menciona de la época con respecto a Grecia, nosotros estamos hablando aproximadamente de los siglos 4 y 5. 4 y 5 quiere decir entre los años Prehistórico. aproximadamente, entre los 200 hasta los 390 años, con respecto a la civilización griega, ¿no? Con respecto a la civilización griega. Recuerden, padre de la historia, El considerado audio, como profesor, de compañera. a ver, sus audios por ahí, chicos, para que se pueda entender. Lo pueden apagar ahí, por favor, a ver, Vázquez, me parece que está encendido. Vázquez tirado, para que no haya interferencia. A ver, entonces, recuerden, el dato extra, no se me va a olvidar, Heródoto es considerado como el padre de la historia. Investigador griego dependiendo también de la época. Entonces, vuelvo a repetir, como hemos visto también la clase pasada con respecto a los siglos, yo puedo mencionar, ¿de qué año es el siglo IV? A ver, ¿quién me indica? ¿De qué año es el siglo IV?
400, profesor. No. A ver, ¿de qué año es el siglo IV? 1500. Uy, no. Profe, buenas noches. 4.400. 301. No. Uy, ¿qué pasó? 301, 399, profe. Casi. Es desde el año 300 al 399. Ya bueno, por un añito. Ya, ok. Muy bien, el siglo IV desde el año 300, cuando comienza y culmina en el año 399. Muy bien, excelente por ahí. Tienen que ir practicando con respecto a ello, no se vayan a olvidar. Entonces, aquí está la pregunta que menciona cómo podemos dividir a la historia. Por eso el compañero mencionó, profesor, lo podemos dividir en las denominadas edades, ¿no? Las edades. Pero nosotros tenemos las denominadas también prehistoria, la edad antigua, media, moderna y la edad contemporánea. Yo estaba mencionando que voy a indicar cuál fue ese hecho histórico que ha dividido a la prehistoria con la historia. A ver, vamos a intuir un poco. ¿Ustedes qué creen que ha tenido que suceder para que haya esta división entre la prehistoria y la historia? La, la historia, profe, ya se dio cuando ya los hombres empezaron a principios a escribir en cueros de animales. Creo que desde ahí arranca la historia, cuando ya hubo. Muy bien, excelente. Como hecho principal, no se te menciona que es la aparición de la escritura en el año Exacto. 3000 antes de Cristo. Muy bien, esa es la división principal, ¿no? Para poder dividir entre la prehistoria y la historia. Ahora, posteriormente a ello, la historia, para poder comprenderlo, también está dividido en las denominadas edades. La prehistoria también tiene su clasificación, Está su en edad clasificación, antigua su y edad media, clasificación, profesor. perdón. En edad antigua y edad media. Ya, ahora vamos viendo qué divide a cada edad, ¿no? Pero recuerden, la prehistoria también tiene su clasificación. Lo denominan como paleolítico, mesolítico y neolítico. Eso también lo vamos a mencionar, no hay problema. Pero lo principal y lo más tradicional es esta división de la historia en edades. Ahora, si la pregunta, ¿qué tiene que pasar o por qué se da la culminación de una edad? ¿Qué tiene que pasar para que culmine una edad de la historia? Un hecho importante tenía que ser, ¿no? Ya, un hecho importante, pero tiene que afectar Porque llega la modernidad. la modernidad. Claramente tendría que estar justo en la edad contemporánea, inclusive en nuestra época, la actualidad, pero no va por el hecho de ir de modernización, sino que existe el cambio social y económico. Por eso, compañeros, el profesor tiene que acontecer algo muy importante, ¿no? Cada hecho histórico principalmente ha tenido que afectar a nivel global, a toda la sociedad a nivel global. Entonces, posteriormente a ello, la edad antigua con la edad media, ¿alguien tiene el dato que ha tenido que acontecer para que culmine la edad antigua? Estamos localizados aquí en el Imperio Romano, ¿no? La Edad Antigua es considerada justo cuando culmina con la caída del Imperio Romano de Occidente, en año 476 después de Cristo. Pregunta nuevamente de los siglos. Si te menciono el año 476, ¿qué siglo es? ¿476? ¿Qué siglo es? A ver, ¿qué me indica? 4. 4, no. Pero la fórmula, recuerden, solamente era sumar 1, tenías que eliminar 2 números. 5, profe. Muy bien, el 5. siglo 5, claro, ahí está, recuerden. Muy bien, recuerden, la fórmula es eliminar los 2 números, te quedas con el 4, le sumas 1 y el siglo 5. Esa es la fórmula, muy bien. Entonces, como también hubo una caída del Imperio Romano de Occidente, ¿cuál será la otra caída del Imperio Romano? ¿Alguien conoce por puntos cardinales? ¿Cuáles son los puntos cardinales? ¿Cuáles son los puntos? Este, oeste, norte y sur. Excelente. Este, oeste, norte, sur. Muy bien, lo denominado norte, sur, este y oeste. Ahora sí, aquí yo estoy colocando romano de occidente. Los puntos cardinales también tienen sinónimos. No vayan a pensar que siempre se conoce como norte, sur, este y oeste, sino que se emplean los términos, por ejemplo, seguramente por ahí algunos han escuchado, los términos de boreal, austral, occidental, oriente. Entonces, aquí yo he colocado la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué punto cardinal será el occidente? ¿O no es ningún punto cardinal? Hay sinónimos. No, Yo lo voy a colocar noroeste. Claro, también existe el noroeste, Noroeste. pero
el occidente se refiere al oeste. Es sinónimo, son sinónimos. Los puntos cardinales tienen sinónimos. Así como el occidente tiene su parte sinónima, su sinonimia, también el este se ha denominado como el oriente. Entonces, el término de la Edad Media se denomina la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, de la parte este. Y finalmente, un hecho importante en la Edad Moderna y pasar a la Edad Contemporánea en la cual nosotros nos encontramos es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa en la cual se dio el año 1789, ¿no? Y nosotros que estamos localizados en la Edad Contemporánea. Pregunta, ¿aquí existirá otra edad? ¿Podría crearse otra edad? Claro, profesor. La edad ¿Cómo de lo la podríamos? tecnología. Muy bien, la edad de la tecnología, muy bien. Más o menos, algunos le denominan que por siglos, o sea, la clasificación de la era tecnológica ya no lo iban a denominar por años, sino por siglo. O sea, comúnmente en el siglo XXI, XXII. Pero claramente la tecnología aún sigue avanzando, entonces no hay un año específico en el cual mencionan, no, aquí se creó la tecnología, desde aquí va a avanzar. No, simplemente lo denominan como un siglo. Pero claramente no está estratificado dentro de la edad de la historia, no está. Solamente es una teoría, porque simplemente lo denominan como la edad contemporánea. Todo lo que está en la tecnología, los avances tecnológicos, surge a partir de esta Revolución Francesa. Es por eso que también se había denominado y está dentro de la Segunda Revolución Industrial, ¿no? La primera y la Segunda Revolución Industrial. Ahora, les estaba mencionando con respecto a los puntos cardinales, que lo voy a colocar aquí porque sí es importante cómo lo puedan conocer, estos denominados puntos cardinales, ¿ok? A ver, ¿cuál era el sinónimo entonces de oeste? Justo lo estaba mencionando. Sinónimo de oeste. Iniciamos con el norte. El sinónimo de norte se denomina boreal o también pueden darle el septentrional. Boreal o septentrional. De sur, vamos a nominarle austral y también meridional. Meridional. El este hace referencia al oriente y oeste al occidente. Ahí está. Estos son los sinónimos de los denominados puntos cardinales. Según algunos dirán, profesor, yo siempre lo he conocido como norte, sur, este, oeste, que está bien, no hay problema, pero siempre es bueno mencionar estas nuevas terminologías, ¿no? De con qué otros nombres se les puede conocer. Porque yo sé que algunos han escuchado los términos por ahí austral, boreal, oriente, occidente, pero dirán, ¿dónde quedará oriente, occidente? No lo puedo utilizar, ¿no? Si yo quiero emplear los sinónimos, ahora sí, estos puntos cardinales, por ejemplo, por ahí menciona su compañero, profesor, yo quiero decir noroeste. ¿Y cómo yo lo podría decir con sus sinónimos? Simplemente, por ejemplo, boreal occidental, si es que lo quiero cambiar el término. Tú puedes emplear también el término noroeste, que no hay ningún problema. Pero hay otros que utilizan ya los términos más técnicos, ¿no? Boreal occidental, septentrional oriental, y emplean esos términos más técnicos, ¿no? Claramente. Listo. Para que tengan en cuenta con qué estos nombres se les puede conocer, ¿ok? Que es importante. Ahora, para conocer con respecto también a la evolución del hombre, claramente hay dos teorías, porque algunos dirán, profesor, el término de la evolución del hombre ya es conocido, ¿no? Indican que es la evolución del hombre, del mono, perdón, que llega a ser hombre y todo ello. Pero este proceso de hominización, que así se denomina, ¿no? El término hominización, hace referencia también al cambio. ¿Al cambio cómo? Al cambio físico, intelectual del hombre. Porque claramente algunos dirán, profesor, yo que tenga conocimiento, el hombre siempre ha estado tal vez con sus extremidades superiores, que son los brazos, en el suelo, ¿no? Apoyándose en el suelo. Entonces, claramente también hay dos teorías. Entonces, vamos a mencionar cuáles son las teorías del origen del hombre. Tenemos dos teorías para esa teoría, en este caso el origen del hombre. La teoría más conocida siempre es la teoría evolutiva, ¿no? Que indican el hombre ha evolucionado del mono. ¿Cuál será la otra teoría? ¿Quién puede mencionar? A ver. Otra teoría del por qué el hombre se ha originado. ¿Cuál es el origen del hombre? Autoctonista, profesor. Mm, Claro, esas son teorías, en ese caso se refiere a las migraciones, pero ahí está el hombre creado. Ahora estoy mencionando cuál es la Mate, teoría para que el hombre se vea creado. Una es la evolutiva, la parte de la mate. ciencia. Evolución. Claro, esa es la evolución, perfecto. Y otra teoría, o el hombre simplemente siempre se ha creado o se ha creído que ha surgido de la evolución. Como la creación que dice en la Biblia.
Excelente. Esa es la otra teoría, la teoría denominada religiosa, ¿no? La religiosa. A ver, ya, muy bien, voy a colocar entonces aquí las dos teorías. La teoría creacionista, que es la parte religiosa, y la teoría evolucionista. ¿Qué te menciona en la teoría creacionista? Claramente toda esta explicación está en un solo libro, que es el libro del Génesis, ¿no? En el Génesis, la primera parte. ¿Qué significa el término Génesis? En principio. El inicio, el principio, ¿no? Claramente, la teoría creacionista. Entonces, por eso te indica aquí, ¿no? Según esta versión bíblica, te menciona, ¿no? El hombre y los demás seres vivos fueron creados por Dios casi al mismo tiempo y no son fruto del proceso evolutivo de la materia. Siempre existe esta controversia, no menciona la parte religiosa. El hombre siempre fue creado por Dios. Pero también está la parte científica, la teoría evolucionista, en el cual indica que el hombre, así como los demás seres vivos, han sufrido cambios a lo largo de millones de años en su lucha permanente por sobrevivir. No es por eso que se puede apreciar ahí ese tema, ese cambio evolutivo en el hombre. Y si ustedes buscan, por ejemplo, en internet, el primer hombre, ¿no? Denominado el primer hombre, le va a salir con abundante vellosidad, la postura no es erguida, las extremidades superiores más largas, ¿no? La masa craneana más pequeña, o sea, no había mucho conocimiento del entorno. Entonces, esa clase de diferencia, ¿no? Entonces, estas dos teorías siempre van a estar en controversia, ¿no? Claramente la parte de la religión y la parte de la ciencia. Ya dependerá de cada uno, porque es aceptable y se respeta, ya dependerá de cada uno qué tipo de teoría puede creer, ¿no? Pero claramente una se basa en la fe, en lo que no se puede apreciar, y la ciencia se basa en los hechos, no lo concreto. Entonces, por eso ese tipo de controversia, ese conflicto entre la ciencia y la religión. Pero por eso menciono, ya dependerá de cada quien cómo lo pueda comprender o entender. Eso se respeta, no hay ningún problema. Ahora, hay algunos especímenes, o sea, especie y género. Han escuchado el término por ahí tal vez Australopithecus, ¿no? Que es considerado inclusive el primer género y especie. Aquí voy a colocarlo como género. Esta parte de aquí es un poco más complicada, me parece que he colocado mucha información, pero es bueno que lo tengan presente, porque principalmente necesito que sepan quién es considerado inclusive la madre de la humanidad. Le denominan como el Australopithecus afarensis. Dirán, profesor, ¿pero quién es? El Australopithecus afarensis es considerada como la madre de la humanidad. ¿Alguien conoce o sabe más o menos dónde se ha encontrado este espécimen, en qué continente, o cuál es el continente de la humanidad? Hay un continente de la humanidad, o cuna de la humanidad, que allí es donde surgieron todos los hombres, toda la evolución. ¿En qué continente ahora? En África, profe. Muy bien, el continente de África es considerado como la cuna África, de la profesor. humanidad. África, específicamente, muy bien, África. Muy bien, una vez, por aquí lo voy a colocar. Aquí es considerado, por ejemplo, nos ubicamos en Australopithecus afarensis. Te menciona aquí que hay unos restos conocidos como Lucy. Lucy es considerada como la madre de la humanidad. ¿Han escuchado por qué se le denomina Lucy? Inclusive, bueno, no sé si han visto, hay una película también con respecto a ello, que hace una explicación, lo más básico, ¿no? Pero es una teoría también de ciencia ficción, pero lo más básico, que he podido rescatar algunos datos de ello. Pero han escuchado de Australopithecus afarensis a Lucy, inclusive es una mujer que es denominada como la madre de la humanidad. Dirán, profesor, ¿por qué se llama Lucy? ¿Por qué el término Lucy? Ok. Cuando el investigador Donald Johansson ha encontrado estos restos, justo estaba escuchando una canción de los Beatles que se llama, bueno, no tengo el nombre completo, pero sé que comienza con The Sky. The Sky, y justo en la canción menciona el término Lucy. Entonces, cuando yo estos restos, Daniel Johansson o Donald Johansson, le denomino así, con el término de Lucy. Y Lucy considerada la madre de la humanidad porque son los restos inclusive más antiguos, completos, ¿no? Los restos completos más antiguos. Es por ello que lo he denominado así. ¿Pudo haberlo denominado de otro término? Sí, pudo haberlo hecho, porque un nombre Lucy claramente es muy normal, muy básico, ¿no? Para denominarla como la madre de la humanidad. Pero Donald Johansson simplemente por tener esa noción de escuchar la música, claramente lo denominó Lucy, nada más. Ahora, vamos viendo con respecto al género Homo. Lo más importante de la especie y el género Australopithecus es con respecto a la antigüedad. En el género Homo es donde surge también ahora la evolución. Aquí es donde se va a ver claramente dónde el hombre aplica el fuego, donde claramente empieza su postura erguida.
estos géneros, o esta especie que denomina habilis, erectus, sapiens, 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 tienen un significado. Cuando te menciona el Homo habilis, claramente se va a existir o va a denominarse como el hombre hábil. Ese es el hombre hábil. El Homo erectus quiere decir el hombre erecto, se refiere con la postura erguida. El Homo sapiens se refiere al Homo sabio. Y finalmente el Homo sapiens sapiens, lo que nosotros somos, los hombres sabios sabios. Eso es lo que nosotros somos, sapienses, ¿no? Hombres con sabiduría. Entonces, estas son claramente, bueno, estos datos sí son muy extensos, no es tan relevante. Lo que sí necesito es que vean la clasificación, o sea, del Australopithecus afarensis. El dato más importante de los Australopithecus es que ustedes conozcan quién es considerada como la madre de la humanidad. Con que mencionen que es Lucy, excelente. Nada más, ¿no? Madre de la humanidad, Lucy. Y les mencioné, ¿cómo es considerado el continente de África? A ver, ¿qué me indica? ¿Cómo es considerado el continente de África? Como recuerden aquí, por favor, traten de por ahí apuntar datos extra. Es considerado como la cuna de la humanidad. ¿Ya? África es la cuna de la humanidad y Lucy es madre de la humanidad. ¿Ya? Lo digas ahí porque no. Esa es la diferencia, ¿ok? Muy bien. Entonces, siguiente, para que tengan noción de ello. Ahora, por ahí estaban mencionando también acerca de unas teorías. Me mencionaron por ahí, profesor, hay una teoría autoctonista. Ya, ok, vamos a mencionar, eso se refiere al poblamiento americano, ya que también lo vamos a colocar, no hay ningún problema. Entonces, para que puedan entender también este tipo de periodos, les mencioné, ¿no? La prehistoria también tiene su clasificación entre el paleolítico, mesolítico y también el neolítico. Ya. Eso es con respecto a la prehistoria, ya, porque nosotros ya hemos visto cómo se ha dividido la historia en edades, edad antigua, media, moderna y contemporánea. Esa es la clasificación. Pero en la prehistoria también existe, pero simplemente son tres: paleolítico, mesolítico y neolítico. Esta clasificación de la prehistoria se refiere a cómo el Homo, el género Homo, emplea la piedra. Porque hay una piedra básica, hay una piedra ya tallada y hay una piedra que le utilizan como caza, como un cuchillo. Entonces ya le empiezan a dar otro uso a la piedra. Entonces ahí es donde se empieza a denominar esa clasificación o esa diferenciación con respecto al paleolítico. Y aquí incluso lo mencionan, ¿no? En paleolítico claramente lo indican como una piedra antigua, una piedra básica. El mesolítico, piedra media, es una piedra ya elaborada. Y finalmente el neolítico, una piedra nueva, una piedra ya perfeccionada, modificada, ¿no? Que pueden emplearlo como un cuchillo, una herramienta, ¿no? Con respecto a ello. Ahora, en la edad de los metales ya es una mezcla, ¿no? Claramente este es un paso entre en la prehistoria y la historia, porque aquí están empleando el denominado cobre como material y también emplean el bronce. El bronce claramente ya es una mezcla, una aleación entre el cobre y el estaño, este tipo de aleación. Ahora, aquí está la parte más importante, se puede mencionar. ¿Por qué? Porque claramente nosotros conocemos que África es considerada como la cuna de la humanidad. Listo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo entonces de África han llegado al resto de continentes? Y algunos se hacen la pregunta, pero profesor, ¿realmente ha surgido la evolución en África? Ya, eso vamos a ver con respecto a los autores que indican. Por ejemplo, en las principales teorías del poblamiento americano, este es el tema principal. Ahí su compañero menciona, profesor, existe la teoría autoctonista. El representante Florentino Amellino. Florentino Amellino menciona lo siguiente, indica que él no está de acuerdo con que la evolución o África sea el continente de la humanidad. Él inclusive ha realizado investigaciones con pruebas, porque aquí voy a mencionar las pruebas, que indican que la evolución del hombre ha surgido en América. O sea, no es en África. África no es la cuna de la humanidad, sino América. América es la cuna de la humanidad. Y eso es lo que menciona Florentino Mellino, pero vamos a ver si tiene las pruebas suficientes para comprobar ello. La teoría autoctonista, cuando te menciona autoctonista, es propio del lugar, o sea, propio del lugar en el cual el autor se encuentra, o sea, en América. Entonces, esta teoría autoctonista, recuerda, te menciona que el hombre ha surgido y evolucionado en América. ¿Qué indica entonces Florentino Mellino? Ahí está inclusive en este mapa, te indica que el hombre ya no es considerado como el Homo sapiens sapiens, Homo erectus, Homo habilis, no. Florentino Mellino le ha denominado como el hombre pampeanus o el Homo pampeanus. Dirán, profesor, ¿por qué pampeanus? El Homo pampeanus quiere decir que es hombre de la pampa. Entonces, porque aquí en esta parte de Argentina existe la pampa de Argentina.
Entonces menciona que este Homo pampeanus ha surgido en Argentina y posteriormente a ello se ha dirigido al resto de continentes. Indica inclusive, hay una clasificación con el tema de las eras, porque hay eras geológicas. Estas eras geológicas claramente es un proceso de enfriamiento. Si te menciona la era geológica primaria, porque existen 4 eras geológicas, claramente la más antigua es la era geológica primaria y la cuaternaria es la más actual, no la última, justamente. Entonces, Florentino Mellino ha encontrado unos restos que indican que estos restos pertenecen a la era terciaria. Ok, no hay ningún problema, porque el Homo sapiens sapiens en África se ha encontrado que pertenecen a la era cuaternaria. Entonces, si hago una comparación que en África se han encontrado restos de la era cuaternaria y aquí en América, en la Pampa de Argentina, se han encontrado restos de la era terciaria, entonces claramente el más antiguo es de la era terciaria. Entonces, hasta el momento, Florentino Mellino menciona eso, ¿no? Indica, América es la cuna de la humanidad. El origen del hombre está en la pampa de Argentina, o sea, el Homo pampeanus. Desde ahí migró hacia todo el planeta a través de un puente intercontinental. Este puente intercontinental ya no existe. ¿Por qué dirán, profesor? Estos puentes intercontinentales eran de hielo. En aquella época estaban sucediendo las denominadas glaciaciones. El planeta estaba surgiendo en un proceso de enfriamiento. Estaba pasando por ese proceso de enfriamiento. Entonces, es por ello que existen los puentes intercontinentales. Actualmente nosotros no nos encontramos en un proceso de enfriamiento. Al contrario, estamos en un proceso de calentamiento, ¿no? Pero en aquella época existían denominados puentes intercontinentales debido al enfriamiento. Entonces, recordemos, Florentino Mellino menciona entonces que el hombre ha surgido en América. El hombre surgió aquí. Pero vamos a ver sus críticas. Indican, ¿no?, que los restos que ha encontrado del Homo pampeanus pertenecen a la era terciaria. Recuerden, en América, Florentino Mellino menciona que los restos son de la era terciaria, pero en África, los restos que se han encontrado de Lucy pertenecen a la era cuaternaria. Entonces, claramente, los más antiguos son de la era terciaria. Pero vamos a ver qué menciona, porque también hay otro autor que le da una crítica a esta teoría. Menciona, Florentino Mellino, me parece que tus fundamentos no están bien planteados. Parece que hay algo mal en tu teoría. Ese personaje se llama Alex Herlica. Alex Herlica le da una crítica, una completa crítica a toda esta teoría. No vamos a ver qué menciona, porque hasta el momento algunos dirán, profesor, esta teoría me parece que es aceptable, ¿no? Si Florentino Mellino menciona que los restos que ha encontrado pertenecen a la era terciaria, entonces es la teoría hasta el momento aceptada, ¿no? Se acepta esta teoría. Pero vamos a ver qué menciona Alex Herlica con respecto a lo que indica Florentino a Mellino. Alex Herlica menciona lo siguiente. Existe un verso, ¿no?, una controversia entre estos dos personajes. Alex Herlica indica que los restos que ha encontrado Florentino Mellino no pertenecen, en este caso, a una era terciaria, sino pertenecen a la era cuaternaria. Y que estos restos o estos huesos, denominados estos restos óseos, es una mezcla entre restos de monos y felinos, ¿no? Es una mezcla, no ha sido solamente restos de humanos, sino también ha sido de animales, de la fauna. Se ha mezclado. Entonces, es por eso que Alex Herlica incluso menciona que, pero ¿cómo vas a decir, Florentino Mellino, que en la era terciaria... También toda Europa. Perdón, dígame. ¿Alguien habló por ahí? ¿Dudas? Ya. Entonces menciona, recuerda que Florentino Mellino estaba mencionando que los puentes intercontinentales también estaban en la era terciaria, pero ahora el Herlica menciona que a fines del terciario ya no existían los puentes intercontinentales, porque la era cuaternaria ya estaba con respecto al aumento de la temperatura. Entonces los puentes intercontinentales ya no podían existir. Es por eso que la teoría de Florentino Mellino claramente ya no servía, estaba devaluada. Es por eso que Alex Herlica, al demostrar que esta teoría no tenía ningún valor, él mismo también plantea otros estudios. Él mismo también crea una teoría. Dice, muy bien, Florentino Mellino, ya no tienes teoría, ya no tienes con qué solventar o sustentar tu teoría, entonces voy a hacer yo mi propia investigación y plantear mi teoría. Es por eso que Alex Herlica es el autor también de la teoría asiática. Esta teoría asiática de Alex Herlica es la teoría más aceptada. Es la teoría más aceptada. Porque en conclusión tenemos 4 teorías. Y hemos visto una que es de Florentino Mellino y faltan ver 3 más con respecto a ello. Pero vamos viendo qué indica Alex Herlica, ¿no?
Cuando denomina entonces esta teoría asiática, Alex Herlika toma en cuenta con respecto a el estrecho de Bering. Ese estrecho de Bering, como nosotros podemos observar aquí en el mapa, hay una cercanía, ¿no? Claramente una diferencia de 90 kilómetros, pero recuerden que estamos en un proceso todavía de congelamiento, aún existe un puente, todavía no se termina de descongelar, existe un puente. Entonces, claramente aquí te indica, ¿no? que hay un puente de hielo. Claramente, entonces, el Homo sapiens sapiens pudo haber cruzado desde Asia hacia América con respecto a este puente de hielo. Indica, ¿no? El hombre llegó a Asia en oleadas sucesivas hace 12.000 años. Cruzó el estrecho de Bering en tiempos de glaciación de Wisconsin. Le denominan Wisconsin por el autor, ¿no? Por en este caso el investigador. Wisconsin es la última glaciación. Desde ahí decidieron, en este caso descendieron hacia todo el continente americano, ¿no? Poblaron todo el continente americano. Y en este caso las fuentes o de qué se basa, ¿no? Porque Alex Herlika indica que sí, el hombre se ha ido desde Asia a América. ¿Cuáles son tus fundamentos? Los fundamentos de Alex Herlika que indica son la cercanía entre Siberia y Alaska. Claramente hay una notoria cercanía, no hay mucha diferencia si lo vemos en este caso de la parte geográfica. Y también menciona que existe una similitud física entre asiáticos y aborígenes. Ahora, lo que menciona el Herlika, porque también hay una similitud entre nosotros, la parte americana, también con la parte asiática. Existe una similitud científica y también una similitud física. ¿Han escuchado el término de la milla? ¿Qué es una milla? ¿Qué es la milla? ¿No han escuchado el término de la milla? Es una mancha que tienes en el cuerpo. Muy bien, esa mancha, le denominan inclusive como una marca de nacimiento, no la milla. Esa milla lo denominan como una mancha mongólica, lo llaman, es una mancha mongólica, que también lo tienen los asiáticos. Entonces, esa es una teoría. Los asiáticos también tienen esa milla o esa mancha, entonces nosotros también. Claramente, entonces hay una similitud física, esa es una. Otra similitud física que tenemos con los asiáticos es también el cabello lacio. No sé, por ahí tal vez algunos tendrán parientes, amigos en los cuales tienen el cabello lacio. Esa es otra similitud. Y otra similitud también notoria que hemos notado aquí también en el continente americano es la existencia de los ojos rasgados, ¿no? Los ojos en este caso achinados. Esa es otra similitud física. Entonces tenemos tres. Es por eso que esa es la teoría más aceptada, porque tenemos esa similitud con los asiáticos. Entonces tenemos la mancha mongólica, que es la milla, el cabello lacio y también los ojos achinados o rasgados. Entonces, es por ello que esta teoría de Alex Herlika es la más aceptada. Claramente también hay otras teorías, pero no tienen muchos fundamentos a comparación de ella. Otra de ellas es con respecto a la teoría oceánica. En este mapa, como podemos observar, claramente te indican, profesor, cuando es una teoría oceánica, quiere decir entonces que se está trasladando por el océano. Sí, exactamente, por el océano. Entonces, lo que menciona este autor denominado Paul Rivet, te indica acerca de los polinesios y los melanesios. Dirán, profesor, ¿y ahora qué son polinesios y melanesios? Polinesios quiere decir ciertas islas, ¿no? Pocas islas, algunas islas. Poli viene de algunas, ¿no? Y nesios en este caso de las islas. Y melanesios hace referencia a las islas negras. Entonces quiere decir que los polinesios y melanesios cruzaron el Pacífico en las canoas llamadas piraguas, ¿no? Cruzaron el Océano Pacífico. El uso de los mosquiteros y también las hamacas y los puentes colgantes. Esas fueron las manifestaciones culturales que pueden asemejar en América del Sur con los polinesios y los melanesios. Quiere decir que de ellos nosotros hemos aprendido a realizar los mosquiteros, las hamacas y los denominados puentes colgantes, ¿no? De ellos lo hemos aprendido. Esa es la teoría que menciona Paul Rivet, ¿no? Claramente. Y entonces claramente también te menciona cuál es esa similitud cultural. Cuando te menciona una similitud cultural quiere decir a la manifestación del lenguaje, el idioma. Entonces es una comparación Paul Rivet con América y también con los polinesios y melanesios, indica que hay cierta semejanza, similitud con el quechua. Hay una semejanza, ciertos términos que se pueden aplicar en quechua, ¿no? Entonces, por ello, esta teoría claramente también tiene sustento científico, pero si nosotros nos podemos a pensar, es increíble la gran diferencia que existe entre el Océano Pacífico y estos dos continentes, ¿no? Una gran distancia. Entonces, es un poco complicado que alguien haya podido cruzar y simplemente algunas canoas sin el sustento de orientación, la alimentación, ¿no? Entonces se ve un poco más complicado este tipo de teoría, ¿no? Que es simplemente cruzar el Océano Pacífico
sabiendo que el Océano Pacífico es el más extenso. Entonces se ve complicado. Es una teoría ahí. Puede ser aceptado, sí, pero se ve complicado que alguien lo haya podido realizar. No hay un sustento antropológico o en restos óseos que haya mencionado que esa teoría se haya manifestado, ¿no? Y la última teoría te menciona la teoría australiana. Entonces ya pasaron por la parte boreal, o sea, por la parte del norte, ¿no? Ya pasaron por el medio, que es el Océano Pacífico. Ahora vamos por la parte del sur o la parte austral, por la Antártida. Méndez Correa indica que el hombre llegó de Australia, valiéndose o apoyándose de las islas de Auckland y la Antártida. También aquí está otra isla que no lo coloqué, pero es una isla denominada Tasmania. La isla de Tasmania también está aquí. Ahora, ¿qué similitud cultural existe entre los pobladores de Australia y también los pobladores de América? La similitud menciona que se da el uso del boomerang. Gracias a los pobladores de Australia que llegaron hacia América, nos han enseñado el empleo y el uso del boomerang, así también como las chozas en forma de colmena y gran resistencia al frío. Claramente esta población sí tenía que estar con este tipo de resistencia al frío. ¿Por qué? Porque está denominado y pasando por la Antártida. Claramente por bajas y extremistas, bajas temperaturas, ¿no? La Antártida. Y claramente se puede observar ahí en el mapa con respecto al color. Bueno, el blanco es el frío, ¿no? Las Antártidas, las zonas en bajo cero, en temperatura, ¿no? Entonces, con respecto a ello, si yo voy a unir estas tres teorías, por eso estoy colocando las tres teorías extranjeras, las extranjeras, voy a colocar aquí la primera teoría. Entonces, ¿cómo se denomina la primera teoría? La que se va por la parte boreal, la primera, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? La primera teoría que es con respecto a Alex Herlica, que se va desde Asia hacia América del Norte, ¿no? ¿Cómo se llama la teoría? La primera teoría. La primera teoría se llama la teoría asiática, ¿no? Por eso menciono, ¿no? Se pasa de Asia a América, asiática. La segunda teoría pasan por el Océano Pacífico. ¿Cómo se llama esa teoría? La teoría mismo, con el mismo nombre, Océano Pacífico, la teoría oceánica. Y la tercera teoría que pasa por, que surge desde Australia, pasan por Antártida y llegan a América. La tercera teoría se llama la teoría australiana. Recuerden, no pasa desde Australia por la parte de Antártida y finalmente hasta llegar a América. ¿Ok? Tengan en cuenta con respecto a ello. Ya no se vayan a olvidar. Ahora, esa es la parte entonces más básica de nociones de cómo el hombre ha poblado América, ¿no? Cómo el hombre ha poblado América. Posteriormente a ello, te indican, por ejemplo, yo voy a colocarlo aquí, el término de Grecia como civilización. Pero bueno, esos son temas ya más específicos de historia universal. Aquí también tenemos el repaso, por favor no se vayan a olvidar el repaso de los siglos. Por eso sí, supuestamente ya lo habían repasado por ahí, ¿no? Que debieron haberlo repasado. Y espero que de aquí más adelante también lo vuelvan a tener en cuenta, ¿ok? Ya, entonces, esa es la parte de hominización y de poblamiento americano, ¿ok? Vamos viendo ahora un tema más actual con respecto a ver, esta fue la tarea del día martes, ¿no? La elaboración de una línea de tiempo, que ya lo presentaron, se colocó su calificación respectiva. Hay algunos que incluso me mencionaron que lo iban a mandar el día de ayer. Disculpe si el día de ayer no puedo revisar, recuerden que la nota, bueno, lo reviso comúnmente entre martes y jueves, y el miércoles no lo puedo revisar. Entonces el día de hoy simplemente voy a colocar las calificaciones de quienes me han mandado este trabajo que falta, porque hay algunos que sí faltan todavía su trabajo, ¿ok? Ahora, como otro tema, hace referencia también a la era del guano. A ver, ¿qué ave es? ¿Qué ave estoy presentando? ¿Quién me dice el nombre de esta ave? Pingüino. Pingüino. Pingüino, no, no es un pingüino. Pelícano, profesor. Pelícano, Está cerca, jugando Dota. está cerca, está cerca. Es pato. como un Ahí está. pato. Ay, no sé. ¿Cómo se Como un llama? pato. Un pato. Pato, profesor. Un pato, Pato del monte. uy, Pato no, de la laguna. Pato, tampoco. pato del mar. Pato del mar. Pato de Dora. No, uy. A ver, cuando denominan el término era del guano,
Por algo también se llama guano, ¿no? Ya saben ustedes que el guano es el excremento, el fertilizante que Un algunos ave lo guanera. utilizan, ¿no? Ave guanera. Ya, la denominan como ave guanera, pero el término, el ave de aquí se llama el ave guanay. No sé si han escuchado el término, ave guanay. Entonces, Ah, es de allí donde sale el término, ¿no? Por eso aquí, guanay, ¿no? El guanay. Claramente nosotros como término de guano ya sabemos qué significa, que es el excremento del ave, ¿no? Entonces aquí coloqué el número 3, el ave es el guanay. Cuando estoy denominando ahora, por ejemplo, y voy a estudiar ahora el año 1845, ¿a qué siglo hace referencia? 1845, siglo. A ver, ¿quién puede mencionar? ¿Qué siglo? 19. Muy bien, siglo XIX, ahí está, excelente. Ahora, cuando estamos en la era del guano, aquí tiene esta época de 1845 a 1866, tiene un término, es denominado como la prosperidad falaz. Dirán, profesor, prosperidad quiere decir algo bueno, ¿no? Algo próspero para el Perú, pero te menciona falaz. Aquí viene el término falaz. ¿Qué es falaz? Falsa. Muy Falsa. bien, excelente. El término No es efímero, profesor. Se trabó, me parece. Creo que se trabó. Sí, su internet. aún no está bien establecido. Su, Mm, su audio, profesor, Pero, ha intercortado. ahí está. profesor, tu Correcto. audio no se escucha bien. Ahí se escucha. ¿Ahí se escucha mejor? sí. Sí, Ya, mejor. profesor. Ya, listo, Sí. gracias. Gracias, gracias. Entonces, estaba mencionando con respecto a esta prosperidad falaz, ¿no? Justamente cuando ven el término falaz, si yo cambio el término, luego las letras A, Z, ahí dice la palabra falsa, pero falsa con Z. Recordemos que estamos en 1800, la ortografía aún no estaba bien establecida, ¿no? Aún no se mencionaba qué letras se escribía tal así o qué palabras se escribía con CZ, entonces no había todavía esa denominación, no existía, ¿no? Entonces, por eso que aquí la denominan como prosperidad falsa y como autor a Jorge Basada. Aquí está claramente cuando te menciona el guano, que se refiere al excremento depositado en las islas de Chincha, en Lima, y también claramente en Ica, ¿no? También en Ica. Y el ave es el ave guanay. Entonces recuerden, estamos principalmente denotándonos en esta época. Y para estudiar claramente como antecedentes, porque también tenemos que colocar, es Y el antecedente de la guerra del Pacífico. ¿Con qué otro nombre puedo conocer a la guerra del Pacífico? La ¿Con qué guerra de otro los nombre? 10 centavos, profesor. No, la guerra del Pacífico. ¿Con qué otro nombre le conozco? ¿Lo puedo conocer? Uy, pero ahí está. Ahí dice, posterior a la guerra del Pacífico o guerra con Chile. Ahí está en el PPT, ¿no? Ahí está. Entonces, posteriormente a esta guerra con Chile, nosotros claramente hemos perdido territorio, hemos perdido dinero, hemos perdido población, El hemos Huáscar. perdido también, exactamente en este caso, embarcaciones. Por mencionar a su compañero Huáscar. Actualmente, ¿el Huáscar dónde está? En En Chile, Chile, en profesor. Arica, Muy bien. Chile. ¿Y cómo es utilizado? ¿O cómo lo utilizan? Como Los, una, los chilenos lo utilizan como trofeo. un trofeo Como un de guerra. trofeo, ok, es un Trofeo de trofeo, guerra. como un trofeo de guerra, pero ahora ya más actual lo denomina inclusive que está expuesto en un museo. ¿Cómo? ¿Qué estarán diciendo los chilenos de nosotros o del Huáscar? ¿Qué estarán diciendo? No sabemos, ¿no? ¿Qué mencionarán en su historia? Porque claramente para explicar un acontecimiento, una guerra, hay dos versiones, ¿no? La versión de quienes fueron dominados y la versión de quienes han sido los dominantes. Entonces nosotros no conocemos cuál es su punto de vista de los chilenos, ¿no? Que ya habrán mencionado, ¿no? Cómo habrá sido su historia. Pero nosotros tenemos una noción, ¿no? Claramente que a nosotros nos han quitado territorio. Los Entonces, chilenos posterior. dirán que Perú ha sido de ellos y que nosotros le hemos quitado con la astucia que tienen. Exacto, ¿no? Pues Pero los mi- chilenos están picones por el puesto que eh, tenemos. Ahora sí, exacto. le humillamos. Exacto, entonces es increíble cómo nosotros también hemos tenido el tipo de relaciones internacionales, pero eso también ha venido perjudicándonos, pero eso también no vaya a pensar que es cerca de la población.
ese tema perjudicial económicamente lo vienen llevando los gobernadores, en este caso los presidentes. Y es increíble cómo, si menciono un presidente aquí, que estoy colocando Andrés Avelino Cáceres, de 1886, es increíble cómo aumenta nuestra deuda. Posteriormente, entonces, a la guerra inclusive de independencia, desde la independencia nosotros estamos endeudados, desde 1821, porque para lograr la independencia nosotros necesitamos armamento. Y les indiqué, me parece, ¿no? Aquí ¿cuál es el país en el cual se empleaba, utilizaba el armamento? ¿En qué país se fabricaba? Porque nosotros no fabricábamos armas. ¿Dónde se aplicaba? Entonces se Inglaterra. crea en Inglaterra, exactamente, en Inglaterra. Entonces teníamos que solicitar a Inglaterra el armamento, ¿no? Entonces desde ahí, desde 1821. Posterior entonces a esta guerra con Chile, porque en esta guerra con Chile, una de las consecuencias ha sido también que ha sido dañada nuestra Biblioteca Nacional. Lo Entonces es quemaron, por ¿no? eso Qué malo. lo quemaron nuestra Biblioteca Nacional. Entonces es por eso que también existe un personaje denominado como el bibliotecario mendigo. ¿Quién es considerado como el bibliotecario mendigo? Ricardo Palma. Ricardo Palma. ¿Qué realizaba? ¿Alguien sabe qué realizaba Ricardo Palma? Creo que él. Recolectaba libros. Ajá. La Tradiciones peruanas. recolección, ¿no? Las tradiciones peruanas. Muy bien, las tradiciones peruanas. Estaba inclusive primero recolectando los libros que estaban en un buen estado, ¿no? Pero también estaba recolectando manifestaciones orales. No solo eran escritos, sino manifestaciones orales. Por eso por ahí menciona las denominadas tradiciones peruanas. Entonces, es increíble cómo ahora a esta época se le denomina como la reconstrucción nacional. O sea, simplemente los peruanos tenemos que reconstruir. Pero claramente no todo lo tiene que realizar la población, sino también en el ámbito político, en este caso nuestras autoridades. ¿Y qué es lo que realiza Andrés Avelino Cáceres con respecto a esta deuda? Menciona que nuestra deuda externa aumentó a 50 millones de libras esterlinas. Aumentó. Antes de la independencia nosotros teníamos una deuda de 1.200.000 libras esterlinas. Ahora con Andrés Avelino Cáceres teníamos una deuda de 50 millones de libras esterlinas. ¿Y eso por qué? Porque se está empezando a modernizar también el Perú. Estaba empezando inclusive la idea del alumbrado, ¿no? Por la idea, todavía no, la idea nada más, ¿no? Porque aún no se aplicaba el alumbrado. Entonces tenía que reconstruir todo lo que se había perdido, modernizar el país. Entonces es increíble cómo nuestra deuda aumentó abismalmente. También se firma el contrato Grace con Inglaterra. Dirán, profesor, ¿por qué se firma con Inglaterra? Porque tenemos que pagar de una u otra manera esta deuda. No vayan a pensar que Inglaterra se va a olvidar de esta deuda, no. Cada presidente tenía que ver la manera de cómo solventar y cubrir estos gastos, esta tremenda deuda. Entonces, ¿qué realizó Andrés Avelino Cáceres con ese contrato Grace? Vamos a ver qué realizó, porque claramente con dinero no podíamos pagar, no podíamos pagar líquidamente los 50 millones de libras esterlinas. Entonces teníamos que pagar de una u otra manera. ¿Y qué realizó Andrés Avelino Cáceres con este contrato Grace? Indica lo siguiente. Le dio libertad de ferrocarril por 66 años a los ingleses. No es increíble, o sea, los ingleses vienen y se trasladan libremente. O sea, no hay un pago por ellos. Simplemente, ¿quieres ir a un lugar? Muy bien, sube gratis. Te vas de aquí para allá, trasladas tu mercancía por 66 años. Es una parte, ¿no? De cómo poder solventar ese gasto. Ya, ok, bueno. Por ahí, ¿no? Pasable, ok, no hay ningún problema. Libertad de ferrocarriles por 66 años, ok. ¿Qué más le dimos? Como nosotros estábamos también en un boom guanero, el guano claramente a nosotros nos sobraba. Pero para los ingleses, ese fertilizante no lo tenían en su país. Entonces era otra manera de cómo pagar nuestra deuda. Muy bien, vamos a explotar 3 millones de toneladas de guano. No hay ningún problema porque el guano claramente en aquella época nos sobraba, ¿no? Nosotros lo podíamos emplear porque existían también la fauna, ¿no? Que también estaba con abundancia. Entonces, no sirve. Otra manera de pagar, sí, está bien. Hasta el momento para pagar la deuda externa está muy bien. Hasta el momento. ¿Qué más? Posteriormente a ello, esta es una parte en la cual yo sí estoy en desacuerdo, porque es un patrimonio cultural. En la libre navegación del lago Yo Titicaca. Me también. parece que esta estipulación o esto que está dentro del acuerdo del contrato Grace o del tratado Grace no está bien visto. ¿Por qué? Porque los ingleses no están identificados con nuestro patrimonio, ¿no? No saben realmente por qué es importante para nosotros. Entonces, claramente para nosotros como peruanos, el lago Titicaca, según la leyenda, indica de los incas, ¿no? La leyenda de Maco Cápac y Mama Oglio.
Entonces, para nosotros ya es un patrimonio cultural, hay que cuidarlo. Pero si le damos una libre navegación en el lago Titicaca a personas desconocidas que no saben ni siquiera su historia, no van a saber valorarlo, no van a saber cuidarlo, no van a saber apreciarlo, ¿no? Entonces, por ello que en mi caso, esta libre navegación no está bien vista, porque sí dejar pasar a cualquier persona que esté malogrando el patrimonio y siendo inclusive uno como presidente, debería al contrario, no cuidar el patrimonio cultural. Pero bueno, le mencionó una libre navegación. Listo, otra manera de pagar. Siguiente, ¿qué más? Aquí simplemente no existían las denominadas empresas de ferrocarriles, pero gracias también a ese tratado, vamos a ver si gracias a ese tratado, ahora ya existían las empresas para la creación de ferrocarriles. Y esa instalación de una empresa inglesa se llama la Peruvian Corporation, ¿no? La corporación peruana. Entonces, claramente para nosotros como modernización, sí, ¿no? Nos puede beneficiar esta empresa, nos beneficia. Pero recuerden que es una manera también para pagar esa deuda, esa tremenda deuda externa. Muy bien, ahora, entonces dando la parte ya del patrimonio, dando la instalación de empresas, también claramente tenemos que dar el solvento en dinero, ¿no? En líquido. Entonces se menciona que se debería pagar anualmente 80.000 libras esterlinas durante 33 años. ¿Se pudo realizar? Sí. El pago, sí. Pero como les menciono, la parte de la libertad de los ferrocarriles por 66 años, más adelante inclusive se vuelve a extender, no simplemente por 66 años, sino también se aumenta hasta 10 años más. Entonces quiere decir que son como 76 años de libertad de ferrocarriles para los ingleses. La explotación de 3 millones de toneladas de guano, eso claramente se puede pagar en estratificación del tiempo, pero la libre navegación del lago Titicaca me parece que ya ha quedado manchado, ya ha quedado ahí bajo la tutela, en este caso del presidente, y es responsable de lo que él ha realizado, ¿no? Pero es por eso que indico que la parte que más, o la parte negativa en este caso, es la libre navegación del lago Titicaca, con respecto a ello, en mi punto de vista, ¿no? Claramente. A ver, ahora sí. Aquí, bueno, había la actividad, pero me parece que ya no lo voy a dejar porque la actividad era del vídeo, ¿no? ¿Dónde está? Del vídeo, que es para la próxima semana. Entonces me parece que la actividad no lo voy a poder dejar porque ya hay actividad, que es el video. Entonces de aquí lo voy a borrar cuando lo voy a pasar el PPT. Me indica, de la semana pasada no recuerdo muy bien, el grupo lo tengo muy abajo. Las diapositivas del día martes les he enviado al grupo o no, a ver alguien por favor si lo puede revisar, no estoy muy seguro. No, profe, No, no he enviado. Le he no mandado, lo ahí entraba. bien. Entonces lo voy a unir con estas diapositivas y para mandarles, ya, sí, entonces medio. Entonces voy a borrar esta actividad para, no vayan a pensar que lo vayan a realizar. Este de aquí, no, entonces de acá no, lo voy a borrar, si no van a pensar que es tarea para el día martes, no es tarea, ¿ya? Entonces voy a porque claramente, como ustedes han visto las estipulaciones del contrato Grace, era realizar un comentario acerca de la situación económica, pero me parece que en uno de los temarios de la exposición ya hay, ¿no? La parte de la economía de un presidente, entonces es parte de una exposición, que está bien. A ver, necesito ver rápidamente qué temas algunos han elegido para su exposición, para darles rápidamente una indicación. A ver, tal vez algo que hay algún tema en duda, algo que no está claro. A ver, por favor, si me indica. Yo Profesor, elegí el impacto del fenómeno del niño. Ya, a ver, vayamos en orden para ver si han elegido. A ver, quienes han elegido el primer tema de ser un ser social y económico, claramente. Ahí ustedes van a mencionar los agentes, que eran los agentes económicos, el agente productor, el agente consumidor y el agente total. Se refiere a la empresa, a la familia y al gobierno. Ese fue, me parece, el primer tema que hemos visto, ¿no? Recuerden, quien está haciendo el primer tema, por ahí apunten, por favor, a hablar de los agentes económicos. Ya, no se va a olvidar, agentes económicos. En el punto 2, quien ha elegido como gobierno de Belaúnde Terry en el tema de economía, ejemplifíquenlo. Tal vez mencionen la moneda o cuánto era en porcentaje, si es que hay deuda. Si es que hay deuda, mencionen el porcentaje. Si hay inflación, también el porcentaje. La economía, cuánto más o menos, no sé, por ahí pueden mencionar el sueldo básico o pueden mencionar si ha existido una deflación, porque así como hay una inflación, también hay una deflación, ¿ya? Solamente el tema de economía. Y también pueden mencionar en qué se ha utilizado, tal vez los impuestos, en qué parte del Perú, en qué sector del Perú se ha utilizado. Si Conclusión, mencionan el profesor, y impacto, modernización. si mencionan el impacto o si han escogido el impacto del fenómeno del niño, claramente ustedes tienen que buscar o han tenido que buscar primero su definición.
¿no? ¿Qué es? Y si buscan por ahí, tal vez, si encuentran, porque no estoy muy seguro, si encuentran la definición etimológica, sería también genial, si es que lo pueden encontrar. Ya entonces sería etimología, definición etimológica, su definición científica, sus causas, ¿no? ¿Qué causa el fenómeno del niño? Hay unas causas. Luego viene el proceso, cómo se manifiesta el fenómeno del niño. Y posteriormente a ello, las consecuencias. También pueden colocar el ejemplo del último fenómeno del niño, ¿no? Que fue en el año 2017, que afectó claramente las costas, desde Piura, Lambayeque y La Libertad, ¿no? Por ahí pueden mencionar ese tipo de impacto con noticias. Ahí sería bueno que ya mencionen noticias. Y quien ha elegido micro y macroeconomía también tiene que colocar su definición científica, su etimología, en qué se diferencia la micro de la macroeconomía y empresas. Ejemplos de empresas microeconómicas y empresas macroeconómicas. Ahora, claramente ahí te menciona el tiempo máximo, porque tiene que ser si tiempo, va a ser tiempo, o no, perdón, mínimo, ¿no? El tiempo mínimo es de 3 minutos. Por favor, respeten el tiempo, porque si veo que por ahí, no sé, ya imaginemos que sea 2 minutos, claramente te va a bajar puntos con respecto a tu exposición, que exposición ahí vale 8 puntos. Ya, Este, entonces tengan en cuenta eso. profesor, Sí, el punto va a ser, el mío va a ser 3 minutos. ¿Y si te pasas? claro, normal, si se pasa mejor, Ok, no hay sí, ningún porque problema. el mínimo Claro. también es 3 minutos. Sí, Ya, mínimo 3 minutos, máximo, bueno, ya hasta donde puedan llegar, no hay ningún problema. ya. ¿Ya? Muy Sí, en su presentación, claramente la presentación, principalmente yo voy a evaluar que estén allí, ¿no? Que se puedan observar, así como estoy yo, ¿no? Tal vez algunos van a hacer en PPT. Ya, necesito verlo, necesito ver sus diapositivas. Y si en caso utilicen papelote también, su papelote y Pero se quiere ustedes. ver la cara del alumno, ¿no, profesor? Claro, necesito, lo que pasa es, el objetivo es de esto es para que no note que estén leyendo. Porque recuerden, no necesito que estén leyendo, no, no es una ¿Es lectura. ¿No? obligatorio, profesor, Sí es grabarse en pantalla? obligatorio. ¿Perdón? Grabarse así, exponiendo en pantalla. Pues es una opción por eso, ¿no? Pueden colocarlo en PPT o pueden hacerlo en papelote. No hay ningún problema. Cualquiera de los dos. El video es necesario así grabarse Para exponer, se refiere, creo, ¿no, para compañera? exponer. Ajá. Claro, para exponer sí. Tiene que estar ahí porque si no, siento que van a grabar el papelote y no sé si están leyendo, no sé si están exponiendo. Entonces, ese es el punto principal para la presentación. Necesito ver su desenvolvimiento. Porque siento que van a estar leyendo y yo créeme que lecturas no voy a querer. Lecturas no, ¿ya? Ahora, su material, Profesor, creo una que... pregunta. Sí. ¿Video normal podemos Profesor, grabar para enviar? profesor, una consulta y Un una momento. opinión de mi parte, por favor. A ver, ya escucho. Profesor, mira, yo estoy un poquito desacuerdo con el tema de que no leamos ese tema, porque a veces nosotros, de mi parte más que todo, yo trabajo y a veces no tengo tiempo para, digamos, memorizar el tema. Más que todo memorizar, ¿no? Porque si no vamos a leer, o sea, cómo podemos dar nuestra exposición, porque necesita tiempo. Claro, y creo que... ¿Cuánto tiempo les he dado? ¿3 semanas? Creo que el tiempo me parece que está bien. 3 semanas. Ahora, con el tema de... Claramente ustedes van a leer su No, papelote, pero no todo, un ¿no? No todo. poco Claramente distinto, van a profesor. guiarse. Resumido, dirá, ¿no, profesor? Claro, o sea, su papelote o su PPT es para que se guíen, pero no me van a salir, por ejemplo, su papelote y me van a dar la espalda y lo van a leer. No, pues no, eso no es una exposición. Entonces, Ah, creo ya que, entendí, profesor. claro, entonces yo creo que el tiempo me parece que es prudente. El tiempo está muy bien, ¿ah? Me parece que Sí, ya profesora, estamos sí, está bien. desde que hemos iniciado el 5 de noviembre y ya estamos, miren, 19, no, perdón, 22, ¿no? 22 y 21, 21. 21. 21, y entonces creo Profesor, que el tiempo disculpe, está más que bien. Sí. profesor, disculpe, en número 2, donde es de gobierno de Fernando Belaunde, Ya. solamente nos enfocamos en lo que es la economía, Sí, solo economía. No voy a mencionar nada de Congreso, que es aspecto político, social. Estratos sociales tampoco no quiero. Solo economía. solo su Porque, economía, ¿cómo sí, fue? porque el Ah, ámbito, ok. sí, el gobierno, la verdad, es muy extenso, muchos aspectos hay. Entonces, simplemente que sea economía, porque sí lo he colocado los temas para que sea el mismo contenido, la misma cantidad de contenido, ya en todos los temas. Por eso solo economía.
¿Ya? Yo pensé que eran los 4 temas, por eso ahora los voy a rectificar, Ah, no, no, porque, no, sí, 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 porque son los 4, no, ya muchos sería ahí sí sería demasiado, claro, ahí sí me pueden claro, reclamar, ahí sí. No, pero en eso esos 4 temas, por eso yo ya estaba haciéndolo, pero en los 4 temas, resumido, ¿no? Pero ahora que dice usted que es solamente un tema, entonces voy a tener que escogerlo solamente uno. sí, uno, y bueno, creo que Y lo más complicado a Profes, veces me parece que va a ser elaborar su material, entonces tómense un tiempito, por ser 5 minutos, porque el material siempre es lo que toma tiempo, ¿no? Profesor, Entonces, claro. profesor, ¿y solamente lo hay que enviar la grabación o también la imagen que hemos hecho del papelote o algo? es que, claro, en su video va a salir su papelote, por eso de ello se va a ver, ¿no? No, no, pero El, eso ya lo enviamos, solamente lo enviamos el video nomás, nada más. Claro, sería el video, ujú, el Ah, video. ok. sí, Compañera, en profesor, el video vas a salir tú también O sea, el exponiendo. Eso está video diciendo el profesor. con el papelote, algo así, ¿no? Exacto, tiene que salir el papelote y ustedes exponiendo. No vaya a pensar que profesor, ustedes Claro. ahí paraditas y el papelote esté atrás. No, 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 no. Tiene que Profesor, salir. y si lo hacemos en PPTs, también le podemos exponer sí. Claro, en PPT también, por eso, así como estoy saliendo aquí en la clase, lo que estoy proyectando y que salgan ustedes. Pero por eso, cuando es en tema de virtualidad, traten de ponerlo en práctica. Traten de grabarse primero, a ver si realmente se guarda como ustedes viéndose en el video. Hay que hacer siempre esa práctica, porque no debe ser que justo un día antes me digan, profesor, lo guardé en el video, pero yo no salgo. Entonces, claro, por es ejemplo, sí, en un grabado de un Zoom. claro, la Así, ¿no? Profesor, grabación a de mí me Zoom. van a grabar lo que yo estoy exponiendo y ese video voy a mandar. Exacto. No, tienen que grabarse y mandar el video Eh, y de ahí sale su Otra, nota co- final. otra consulta más. Mm. ¿Cuántas diapositivas pueden ser referente al tema? A ver, bueno, a lo mucho creo que 6, 7, sí, que no A sea lo que mucho, se pueda, mucha a lo que se diapositiva. pueda encontrar de lo que es sobre la economía, ¿no? A Sí, referente sobre a cada todo. tema. Sí, en caso escogido del gobierno, sería bueno que busquen tablas económicas, o sea, me refiero en porcentajes. Sería bueno que por lo que sería eso más interesante porque eso es investigación, ¿no? Si lo encuentro, sería genial. Sí, sería genial que se pueda Ok, encontrar. Ya, a y ver, ya. ¿qué más? También pueden ir imágenes. Claro, las imágenes imprescindibles, por favor, en su PPT no me vaya a colocar solo texto, por favor, porque se ve mal, puedo decirlo así, no, se ve sucio la diapositiva, que sea solo texto. Entonces sería bueno que Ok, esté una imagen con lo que están explicando. ok, profesor, ¿Sí? Ya, entendido. ahora, lo Y mismo para exponerlo, sí, solamente resumido, claro, lo ¿no? más resumido que puedan, pero Igual claramente con que el sea, papelote, profesor. sí, igual con el papelote, por favor, no vayan a colocar todo puro texto. Las imágenes claramente también son de relleno, ¿no? Para que se vea que el papelote esté lleno, no todo es texto, 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 ¿no? Ya, claramente que se vean las imágenes. Ok, ¿Para qué llenen el papelote? ok, Para que decoren, porque ok, eso también profesor. es un punto que se va a evaluar, que es el material. Entonces el material, miren, vale 5 puntos. Entonces creo que por eso hay que aprovechar el tiempo que les queda. Y les queda una semanita. Entonces vayan viendo por ahí tal vez alguien que les pueda ayudar, cómo elaborar, ¿no? Y que se vea entendido. Por eso les digo, traten de practicar el video. Si hay alguien que les va a grabar, imagino que tiene su papelote y les va a grabar, primero hagan, no sé, una práctica de 10 20 segundos para ver si se escucha bien el video. Porque ese video me lo van a mandar una vez. Y si yo veo que el video tal vez no se escucha o algo pasa, que sale error, es como si no me hubieran mandado. Entonces vayan por ahí viendo si solucionando el tema tal vez por ahí de cámara, si hay un problema. Y lo mismo con el tema de Zoom. Vayan practicando si realmente se puede guardar como estoy indicando. Entonces ya estoy avisando, como dicen, no guerra avisada no mata gente, ya sabe. Entonces eso ya está indicado. Eso me lo pueden mandar en el transcurso de esta semana que queda. Algunos incluso ya lo tienen hecho, que ya me mandaron por ahí uno que otro. Perfecto. Pero igual, la fecha límite es el 28. ¿Ok? Ok, Listo. profesor. Listo. Ok. ¿Dudas? Todo claro. Ok. Chicos, les había indicado que el día de hoy, bueno, tengo una cita médica. Voy a tener que recordar la clase hoy día. Pero igual, déjenme los apellidos para pasarlo rápidamente a su asistencia, antes de que me vaya a ser tarde. ¿Ya? Déjenme los apellidos rápidamente para pasar la asistencia. Y el día de hoy, disculparán, pero sí tengo, bueno, ese es por tema de salud, ya escapa de mis manos. Tengo que pasar la asistencia. Profesor, no Así dejará que, tarea para el día martes. no, tarea no, por lo que su La exposición tarea es la está. exposición. Entonces, Ah, ok. y la tarea es Muy bien. exposición para la otra semana. Ujú, sí, Ah, muy bien. Profesor, el día martes dejó tarea. el día No martes. No, asistí no dio tarea, ¿no? porque
No, el martes no había tarea, por lo que Sí, sí, el jueves de dejó, la semana profe, pasada dejé en la para misma este clase. jueves. Entonces ya, listo. Entonces para la próxima clase O no profesor, hay pero dejó en tarea. la misma clase el trabajo para hacer y ese día nomás para mandarla, a eso tal vez Ah, está claro, sí, diciendo. sí, sí. Fue de la línea de tiempo. Claro, tiene razón. Ese mismo día nada más lo realizaron. Ya, entonces me dejan su apellido. Voy a pasarle rápidamente a asistencia. Y los que ya dejaron, ahí no vamos a quedar, chicos, ¿ya? El día martes, si hay algunos de ellos con su exposición, hasta el día martes, traten de mencionarme, ¿no? Justo en ese mismo día, el martes, eh, para ver todas sus dudas, ya el día martes, ¿ya? Profesor, buenas noches. Ya, Disculpe, sí. la exposición está diciendo para el día martes 28. Claro, la exposición es para el Es que 28. no le he La tarea copiado, del profesor. martes, Está en un lugar. lo proyecto, a ver, Profesor, no la tengo de tarea que proyectar. había, no, La la tarea tarea que era del, para hoy día, profesor, mañana le podía mandar. Es que he salido de viaje y no he podido llegar a la casa para poder sacar fotos del cuarto. ya, ya no hay problema. Entonces traten de mandar el mensaje por siempre. Cuando suceda algo, colocan su justificación porque yo hoy día voy a leer todos los mensajes, todos los mensajes. Y me parece que falta por ahí revisar algunos trabajos del martes, que lo voy a revisar ahora, para que lo tenga su calificación, ¿ya? Profesor, Entonces, ahí y ese es el el Profesor, tema domingo del... ajá. también falta que lo O sea, revises. la Sí, tarea era sí. hoy día, pues, para investigar. Ya lo tengo hecho, pero no Profesor, le yo había sacado también lo foto y ahorita me encuentro en un lugar donde no llegué a la casa, Ya, profesor. normal. Por eso, colóquenme la justificación en WhatsApp. Y la tarea del martes, ahora lo voy a revisar. Seguramente por lo que era tarde ya no lo pude revisar, pero hoy lo reviso. Ya, no hay ningún problema. Ya hoy lo Profesor, mando. ¿cuál era la tarea del martes? Era realizar una línea de tiempo, pero eso se realizó en clase. No sé si lo tengo en este PPT. Aquí está, aquí está. Buenas noches, profesor. Yo no pude entrar en mi clase. Ya. Esta es la tarea. Esta es la tarea del día martes, que tenían que presentármelo hoy. Si lo pueden realizar en este tiempo que queda, quienes faltan, sería genial. ¿Ya? Ya, profesor, hasta martes. Entonces, hasta ahí nos quedamos, chicos, gracias. Hasta el día martes. Los que dejaron sus apellidos, listo, y nos quedamos. Profesor, cuídase. Listo, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, A chicos. usted Profe, dígame. buenas, ya le mandé mi Hasta tarea. luego. Hasta luego, gracias, hasta luego. Ya se, ya se espera. Profesor, lo revisa mi trabajo, por favor. Sí, 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 voy a revisar ahorita los trabajos, no se preocupen. Gracias. Ya. Profesor, ¿no puede revisar mi tarea, por Ay, favor? ya se fue. Gracias. Sí, la pantalla no. Profe, también mi trabajo me lo revisa, porfis. Sí, sí, ahora voy a revisar todos los mensajes, no se preocupen. Ya. Listo, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, gracias. Sí lo va a enviar. Profesor, Lo va a enviar los dos juntos. profesor, ¿tú ahí? Sí, sí, dígame. Profesor, ¿le puedo hacer la tarea del día martes y le puedo enviar hoy día? Sí, por eso. Sería bueno que en este tiempo que queda puedan elaborarlo, porque sus compañeros esa tarea lo hicieron en clase. Sí, profesor, no asistí por motivo de salud. Ya no hay problema. Eh, Entonces sí, tiempo para que me lo puedas enviar hoy día. Ya, ya, profesor, ya. Gracias. ¿listo? Buenas noches, profesor. Yo no pude ingresar en mi clase porque mi teléfono se ha malogrado acá. Mi prima me ha prestado su laptop y vinculé con esto y recién acabo de entrar en mi clase, profesor. Ah, No sé si de me hoy, puede la clase de dejar hoy. ¿De hoy o del perdón, martes? del martes, semanas pasadas, no ingresé en el clase porque se malogró mi teléfono y no pude ingresar. Las tareas entonces que estoy presentando tienes que mandármelo hoy. Ya, esta tarea de acá que estoy proyectando, eso sí, bueno, fue la tarea del día martes que lo hicieron en clase. Entonces sí tenías que presentármelo hoy día. Y de la exposición, bueno, que es para la próxima semana. ¿Ya? Ya, profesor. Profesor, disculpe que le interrumpa. Hasta ya nomás tenemos que entregarle los trabajos. Claro, esta línea de tiempo sí hasta hoy. Ya, ya ve, yo lo voy a enviar. ¿Me pueden dar su número? Porque no sé Ah, ya. cuál es. Ya, ahora lo dejo por mensaje.
Ya, ahí está.